Es Cristo que pasa. El matrimonio, vocación cristiana. Estamos en Navidad. Los diversos hechos y circunstancias que rodearon el nacimiento del Hijo de Dios acuden a nuestro recuerdo y la mirada se detiene en la gruta de Belén, en el hogar de Nazaret. María, José, Jesús niño ocupan de un modo muy especial el centro de nuestro corazón. ¿Qué nos dice, qué nos enseña la vida a la vez sencilla y admirable de esa sagrada familia? Entre las muchas consideraciones que podríamos hacer, una sobre todo quiero comentar ahora. El nacimiento de Jesús significa, como refiere la Escritura, la inauguración de la plenitud de los tiempos, el momento escogido por Dios para manifestar por entero su amor a los hombres, entregándonos a su propio Hijo. Esa voluntad divina se cumple en medio de las circunstancias más normales y ordinarias. Una mujer que da a luz, una familia, una casa. La omnipotencia divina, el esplendor de Dios pasan a través de lo humano, se unen a lo humano. Desde entonces los cristianos sabemos que, con la gracia del Señor, podemos y debemos santificar todas las realidades limpias de nuestra vida. No hay situación terrena, por pequeña y corriente que parezca, que no pueda ser ocasión de un encuentro con Cristo y etapa de nuestro caminar hacia el reino de los cielos. No es por eso extraño que la Iglesia se alegre, que se recree contemplando la morada modesta de Jesús, María y José. Es grato, se reza en el himno de maitines de esta fiesta, recordar la pequeña casa de Nazaret y la existencia sencilla que allí se lleva, celebrar con cantos de la ingenuidad humilde que rodea a Jesús, su vida escondida. Allí fue donde niño aprendió el oficio de José, allí donde creció en edad y donde compartió el trabajo de artesano. Junto a él se sentaba su dulce madre. Junto a José vivía su esposa amadísima, feliz de poder ayudarle y de ofrecerle sus cuidados. Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena con toda fuerza. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, escribe el apóstol. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, amparados por San José. Esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas y que entre las dificultades personales nos impulsa a proseguir adelante animosos. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad en el que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. El matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas,
es una auténtica vocación sobrenatural, sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, y a la vez inseparablemente contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre, porque, queramos o no, el matrimonio instituido por Jesucristo es indisoluble, signo sagrado que santifica, acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra. Los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Cometerían por eso un grave error si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. La vida familiar, las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y por asegurarla y mejorarla, el trato con las otras personas que constituyen la comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar. La fe y la esperanza se han de manifestar en el sosiego con que se enfocan los problemas pequeños o grandes que en todos los hogares ocurren, en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La caridad lo llenará así todo y llevará a compartir las alegrías y los posibles sinsabores, a saber sonreír, olvidándose de las propias preocupaciones para atender a los demás, a escuchar al otro cónyuge o a los hijos, mostrándoles que de verdad se les quiere y comprende, a pasar por alto menudos roces sin importancia que el egoísmo podría convertir en montañas, a poner un gran amor en los pequeños servicios de que está compuesta la convivencia diaria, santificar el hogar día a día, crear con el cariño un auténtico ambiente de familia. De eso se trata. Para santificar cada jornada se han de ejecutar muchas virtudes cristianas, las teologales en primer lugar y luego todas las otras: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría. Hablando del matrimonio, de la vida matrimonial, es necesario comenzar con una referencia clara al amor de los cónyuges.